Ponce les presenta el pan de la palabra. De la vida, el pan de la unidad, el pan que alimenta. En esta nueva etapa de la sinodalidad, con el lema Yo soy el camino, la verdad y la vida. Caminemos juntos en comunión, participación y misión. De profunda comunión llena nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Sí, verdaderamente ha resucitado el Señor. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Sí, verdaderamente ha resucitado el Señor. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Sí, verdaderamente ha resucitado Y el con Señor. él resucité yo también. Hemos vuelto a participar del programa después de, no de unas vacaciones, porque estábamos en otros ministerios que confligían, pero aquí estamos de vuelta para compartir con ustedes la alegre palabra de Dios que sostiene y alienta nuestras vidas, porque Cristo vive y nos quiere vivos. Y esto es lo que anunciamos, que en Jesucristo hay vida y vida abundante. Con ustedes estamos Marcos Manuel Márquez Pagán. y el padre Rubén Antonio González Medina, obispo de la diócesis de Ponce en Puerto Rico. Entonces cuéntame, Marcos, ¿cómo te ha ido estas fiestas pascuales? Lleno de alegría, con mucha celebración, una vida que se ve en las parroquias, ¿verdad? Y sobre todo yo estoy en mi comunidad de la playa de Ponce, movimiento de jóvenes, misiones, bueno, un gran movimiento muy interesante de esta alegría, de esta celebración de la resurrección del Señor. Una alegría que se comparte, una alegría que se vive, una alegría que se transmite, una alegría que se hace, sobre todo, valga la redundancia, vida, porque el Señor da vida y donde entra Él todo se cambia, todo se transforma. A lo largo de estos domingos pascuales vamos reafirmando nuestra fe en Él y hoy escucharemos unos hermosos textos, sobre todo el Evangelio, que nos habla de ese encuentro de Jesús con los discípulos de Emaús. Vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ayude para que esa palabra caiga como agua refrescante en nuestros corazones. Dios nuestro, que tu pueblo se alegre siempre por la nueva vida recibida, para que, con el gozo de los hijos, aguarde con firme esperanza el día de la resurrección final. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La oración inicial abre, reafirma, reconforta y como que insiste en lo que vamos diciendo, ¿verdad? Este Dios que es nuestro, un Dios que acompaña al pueblo, un Dios que guía, un Dios que sostiene, que hace que este pueblo se alegre siempre por la nueva vida recibida. Entonces es una experiencia real, es una vivencia concreta. Hay vida y hay vida que se percibe, hay vida que se celebra, hay vida que se transmite, hay vida que se comunica, hay vida. Nueva vida, y uno dice, pero claro, no celebra la Pascua todos los domingos, todos los años se celebra de esta forma, ¿verdad? De manera particular, pero siempre es algo nuevo, siempre es renovado, siempre es esa realidad nuestra de que en la novedad pues podemos sorprendernos, podemos asombrarnos de lo que el Señor hace y por lo tanto cuando dice que es nueva vida, siempre la novedad atrae, ¿verdad? Siempre nos lleva a estar más asombrados, a que esto no es simplemente volver otra vez a celebrar, sino que es una vivencia que vamos como en aumento, que vamos descubriendo cada vez más esa alegría que el Señor nos ha dado y esta vida que el Señor nos da constantemente, sobre todo en esta fiesta de la resurrección. Es como cuando uno compra ropa nueva. Cuando uno compra ropa nueva, usamos ropa habitualmente, pero la ropa nueva tiene un olorcito especial, tiene un aroma. Pues lo mismo sucede ahora, hay un aroma especial, hay un gozo específico, hay un encuentro, es nueva, siempre. Es decir, como el agua de un manantial, que bebemos del agua, pero no bebemos siempre la misma. Bebemos agua, pero no la misma, porque fluye, porque brota, porque avanza. ¿Qué pedimos entonces? Que con el gozo de los hijos, ese gozo, esa alegría profunda, ese estallar en júbilo que brota de experimentar que la muerte, mi muerte, que es el pecado, aquello que me agobiaba, aquello que como una losa me aplastaba, aquello que me tenía hundido, ha sido quitado, ha sido removido, ha sido, podríamos decir, echado a un lado. Sí, recibimos la vida así como lo que somos, como hijos, y siempre lo hacemos, ¿verdad? Teniendo en cuenta que somos hijos de un mismo Padre, un Dios que es nuestro, como dice la oración, que es comunidad, que nos hace unirnos a todos como hermanos. Por lo tanto, estamos todos
con la misma esperanza, con una firme esperanza de la resurrección final. Por lo tanto, ya nuestra vida, en la cual ya vamos nosotros reconociendo que es renovada, que es algo nuevo, que nos asombra, que el Señor siempre está presente, tenemos la esperanza en comunidad todos juntos de que esta vida tiene sentido también, porque no solamente termina aquí, sino que continúa y todos esperamos la resurrección final. Fíjate que es una oración bien hermosa y además una oración que hace síntesis de lo que estamos viviendo estos días. Primero, que el pueblo se alegre, pero no un ratito, se alegre siempre. ¿Y por qué se alegra? Porque es nueva vida que hemos recibido. Y entonces el gozo de los hijos, como cuando tú llegas a tu casa, que te encuentras con tus niñas, ¿verdad? Que ha estado el día afuera, y esa alegría que, ¡ay, llegó papi! Llegó papá, llegó, pues llegó. Y eso crea una fiesta, un motivo de fiesta, de gozo. Y entonces nos hace aguardar. Lámpara encendida, recordemos la noche santa de la Pascua, la iglesia aguardaba con la lámpara encendida y aguarda el retorno del Señor. Esa vida nueva, esa resurrección. Es lo que en el credo cada domingo decimos al final. Creo en la vida eterna. Creo en la vida abundante que comenzó el bautismo, que se prolonga en medio de las dificultades de la existencia, que hay sus altas y sus bajas, pero yo creo que por encima de todo no me he quedado en la muerte, sino que hay algo más, hay algo distinto, hay un aroma diferente, hay fiesta, hay gozo, gozo de sentirme hijo e hija de Dios, amado y amada en Jesucristo. Sí, a pesar de las dificultades, de todas las cruces que pueda haber en nuestra vida, y ¿verdad? Porque siempre va a aparecer alguna realidad, pero ahora tiene sentido, porque no es solamente una vivencia que pues nos aplasta o que simplemente la hace incómoda, sino que reconociendo que el Señor nos ha dado una nueva vida, reconociendo que nuestra vida y que esa renovación es esa prolongación de nuestro bautismo, pues también nos hace mirar con esperanza el futuro, mirar con esperanza esta misma vida, porque al final no termina en eso, sino que va más allá. Es una vida que continúa y que en ese proceso estamos nosotros simplemente pasando, ¿verdad?, de una etapa a otra. No termina en la muerte, no termina con la desesperanza, sino todo lo contrario, ¿verdad? Por eso dice, firme esperanza de que el Señor nos resucitará y nos dará una nueva vida. Es lo que en nuestra diócesis durante este tiempo pascual y sobre todo en esta etapa sinodal que estamos viviendo, afirmamos cuando decimos la frase: Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Camino que hay que recorrer, verdad que hay que aceptar y sobre todo vida que se celebra. De ahí que el salmo que nos propone la iglesia para este domingo es uno de los salmos que en la noche santa de la Pascua también se cantó. Es el Salmo 15 o 16 según la versión, donde pedimos en este domingo de una manera especial que nos enseñe el sendero de la vida. Me enseñarás el sendero de la vida. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha, no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Me enseñarás el sendero de la vida. Este salmo puesto en labios del profeta David y puesto en labios del pueblo es una afirmación. Me enseñarás, no simplemente me indicarás un caminito por ahí, no, es que me lo vas a enseñar, y enseñar es que me vas a llevar hasta Él, pero un sendero, un camino que lleva a la vida, que lleva a Dios mismo, que lleva a la fuente, a ese encuentro personalizado con el Dios que me levanta, me resucita, me impulsa a caminar. Implica toda una metodología que pues, el camino, la manera en cómo se hace, buscar las formas de cómo aprenderlo mejor, el hecho de estar presente, dar técnicas, ¿verdad? Por lo tanto, el Señor cuando nos habla de un sendero de vida, nos está proponiendo no simplemente decir, ok, ahí está, haz lo que puedas, sino que nos lo enseña, nos busca la manera de que lo podamos comprender, de que lo podamos entender mejor, de que podamos ver que hay distintas formas, de que hay distintos carismas, que hay formas de llegar hasta Él. Por lo tanto, al enseñarlo, nos muestra la gran
digamos, esa gran variedad dentro de nuestro entendimiento para que podamos nosotros, tocado el corazón, dar el paso y poder seguirlo. Y es concreto. No es simplemente una cosa por ahí. No. Me vas a llevar al verdadero, a la ruta correcta, para que no me desvíe. Y por eso comienza el salmista, hombre o mujer de fe, diciendo, protégeme. Lo primero que pide es protección. O sea, no me dejes al garete. Protégeme. ¿Y quién le ha de proteger? Dios, pero no cualquier Dios. Mi Dios. ¿Y qué quiere decir cuando dice mi Dios? Que lo he experimentado, que me he encontrado con Él, que estoy seguro. ¿De qué estoy seguro? De que Él me va a ayudar porque me protege. Y por eso me refugio en ti. Eres mi salvación. Entonces yo digo al Señor, me dirijo a Él, tú eres mi bien. Tú eres lo máximo. Y además añade, como expresión jubilosa, el Señor es mi heredad, mi tesoro, mi copa, lo que me he ganado. Mi suerte está en tu mano. Sin ti no soy nada, en otras palabras. Tiene todo lo que necesita. Dice, mi heredad, por lo tanto, ya prácticamente ahí a lo que ha recibido. Mi copa, por lo tanto, es a donde se sienta, ¿verdad? Lo que prácticamente puede tener solidez a la mesa, ¿verdad? A la mano. Y luego, mi suerte está en tu mano. Deja el futuro, deja el resto de su vida en manos del Señor, porque, ¿verdad? Si lo vemos en el contexto y poniéndolo, ¿verdad? En este pensamiento de la manera del rey David, pues entonces podemos ver que confía en que el Señor va a disponer los caminos, lo que va a venir en el futuro, lo que se espera de aquí en adelante en toda la vida. Por lo tanto, no está tan pendiente de que quiénes son los enemigos, de dónde van a venir, cuáles son las situaciones que van a venir más adelante, sino que pone su suerte en manos del Señor porque entiende que y realmente está convencido de que en las manos del Señor cualquier situación particular que venga después va a ser resuelta, va a estar protegido porque en Él confía, porque en Él se refugia. Pausamos, en un momento regresamos con él. En profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Tercer domingo de Pascua, seguimos en esta serie de domingos que continuamos celebrando la Pascua del Señor, este tiempo pascual tan interesante y que de hecho lo que hacemos es proyectarnos siempre desde el punto de vista de que el Señor es el camino, la verdad y la vida, y en este caso la celebración de la vida, como comentábamos en la oración colecta, y que ahora en el Salmo responsorial, el Salmo 15, que decimos al Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Aquí el salmista vamos comentando cómo reconoce que el Señor lo protege, es su refugio, y en Él y en el Señor ha depositado su suerte, en las manos del Señor ha depositado su futuro. Eso lo lleva a la segunda estrofa, que es una estrofa de exultación, de alabanza. ¿Y qué dice? Bendeciré al Señor. ¿Por qué lo bendigo? Porque me aconseja. Y me aconseja tanto que hasta en la noche, en los momentos más difíciles, me instruye. No simplemente la noche que se acueste a dormir, sino lo que implica vivir situaciones difíciles. Aún en las situaciones difíciles el Señor me instruye, y me instruye internamente, me hace ver el sentido. Pensemos que este salmo, como decíamos, se cantaba en la noche santa de la Pascua, después de la lectura de Abraham, donde con otro versículo, ¿verdad? Era precisamente, protégeme Dios mío, que me refugio en ti. Pues aún en esa situación que Abraham vivió difícil, sintió la protección de Dios, y por eso dice, tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi derecha no vacilo. No tengo el miedo, porque Él me ayuda, porque Él me sostiene. Bendice al Señor, que lo aconseja hasta, ¿verdad? Y de noche lo instruye, porque, ¿verdad? También recordemos cómo empieza el día para un judío, ¿no? Anocheciendo y continúa, ¿verdad? El otro día. Por lo tanto, cuando habla de la noche es en lo más oscuro, no necesariamente en lo específico de la noche, sino en los momentos más difíciles. Y dice, tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Va la persona de confianza, a quien le puede confiar todo, pues si lleva al Señor a su derecha, no vacilará, no desconfiará, no tendrá ningún temor,
Porque también, ¿verdad? Llevamos de nuevo en el contexto. Es un camino. ¿Verdad? Va de peregrinación. Por lo tanto, va a necesitar consejo, va a necesitar instrucción en los momentos difíciles, y en los momentos que va de camino tiene el Señor en su corazón, a su derecha, es decir, presente, con una presencia de Dios en todo momento. Esto lo lleva al tercer párrafo. Su corazón se alegra, se goza en sus entrañas, en lo más profundo, y entonces puede dormir en paz, descansa serenamente. Esto da una vivencia. Lo interesante de los salmos es que parte de la vida. Por eso cuando uno hace lectura orante de los salmos, uno debe de detenerse, ver en las palabras, como a veces le suelo decir a la gente, hay que escarbarla como las gallinas, buscar la sustancia. Se me alegra el corazón, se goza mis entrañas, mi carne descansa serena. ¿Por qué? Porque aunque pasen momentos muy difíciles, no me voy a morir, no me entregarás a la muerte, y menos al que te es fiel, dejará que se corrompa, es decir, dejará que se destruya. Por lo tanto, ya se está hablando en perspectiva de oración de que el Señor resucita, de que el Señor da nueva vida, y una vida que no se acaba, una vida que es plena, una vida que es abundante. Si el Señor es el que da el gozo en las entrañas, como pone aquí el salmista, en toda su realidad humana, no va a tener por qué estar confiando en otras realidades, por qué estar buscando consuelo en cualquier otra cosa, ya sea económico, sentimental, lo que sea, porque simplemente sabe que su destino, su realidad, su vida, toda su realidad humana descansa en el Señor, y hasta incluso ni siquiera la muerte. Por lo tanto, si el Señor es el gozo, si el Señor es su alegría, si ni siquiera la muerte puede quitarle esa esperanza que tiene en el Señor, por eso no conocerá la corrupción, ¿verdad? Porque la corrupción sería en este caso llevar la mirada a otra cosa, a otro consuelo, a otra realidad que no es el Señor. Pero si el Señor ha llenado el corazón, te ha llenado de alegría, llena de una vida renovada, por lo tanto ya Él te convierte en un fiel que no va a necesitar de ninguna otra cosa, por lo tanto no se entregará a la corrupción. Y corrupción quiere decir se destruirá totalmente, desaparecerá. Quien pone su esperanza en el Señor no desaparece, porque siente su protección, porque se siente que Dios lo tiene en un lugar específico, en el refugio, porque Él es el único bien, porque Él es el gran tesoro, porque toda mi vida está puesta en sus manos, porque me ha enseñado un camino nuevo, distinto y diferente, y es lo que a través de este tiempo pascual nosotros vamos viviendo como iglesia, una comunidad en marcha. El domingo pasado veíamos cómo esta comunidad en marcha, que se reúne para la escucha de la palabra, se siente confortada, se siente aliviada, y por eso los domingos son tan importantes. El domingo no es un día cualquiera, el domingo es el día de fiesta, es el día en que nos encontramos con el resucitado, es el día en que escuchamos esa palabra que sostiene, en que comemos con Él, en que la comunidad alaba y bendice a Dios, pero sobre todo nos disponemos a abrir nuestro corazón a la acción del Espíritu, para que desde esta comunidad que nos hace sentir hermanos y hermanas, nos lancemos a decirle a los demás: ánimo, el Señor te protege, el Señor te guarda, el Señor te guía. Sí, y eso nos sentimos de alguna manera, como reconocemos como comunidad, que estamos todos en un mismo camino, por lo tanto nos sentimos acompañados, apoyados, ¿verdad? De alguna manera todos juntos, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a llevar un mensaje tan fuerte como reconocer que aún después de la muerte es que nosotros, ¿verdad?, continuamos nuestra vida, que el Señor no va a permitir que nos corrompamos. Por lo tanto, no se trata de una experiencia solo, ¿verdad?, de algo que uno va viviendo de una manera particular, cada uno por su lado, sino que lo hacemos en comunidad, y la experiencia de resucitado la celebramos juntos en comunidad. Una comunidad que se reúne en un día específico, el día del Señor. Eso es lo que significa la palabra domingo. Ya lo veíamos la semana pasada. Domingo, día del Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo es el Señor. ¿Por qué Jesucristo es el Señor? Porque ha resucitado. ¿Cuándo resucitó? El domingo. Por eso, si damos mirada atrás, nos damos cuenta que Tomás estuvo corriendo 3 días, se desconectó de la comunidad, se aisló de la comunidad, se acordó de que los hermanos estaban reunidos en el cenáculo, y allá volvió. 3 días después de la muerte de Jesús, el primer día de la semana, 8 días después, en que él había negado, Jesús vuelve y se presenta y dice: Tomás, ven acá, mete la mano, mete el dedo.
Es decir, ponte a trabajar, en otras palabras. Pero convencido de que hay algo nuevo de lo cual yo te quiero hacer partícipe. Y esa experiencia de la participación en la vida nueva es la que te convierte en un testigo audaz del Evangelio. Lo vemos en la lectura primera de hoy, tomada de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, versos 14, danos un briquito, el 22 al 33. Vamos a escuchar este texto que viene a complementar en cierta medida lo que estamos dialogando y orando sobre la palabra de Dios. Después de la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos, Pedro, acompañado de los 11 apóstoles, se presentó ante la multitud y les habló así: A todos ustedes, habitantes de Judea y cuantos se encuentran en Jerusalén, tengo algo que anunciarles. Escuchen con atención mis palabras. Les anuncio a Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó ante ustedes cuando por medio de él les mostró su poder con prodigios y milagros que ya conocen. Ustedes lo entregaron y le quitaron la vida clavándolo en la cruz por mano de los paganos, siguiendo sin saberlo un plan trazado por Dios, que todo lo prevé. Por eso Dios lo resucitó, poniendo fin al suplicio de la muerte. Imposible que la muerte lo retuviera bajo su dominio, pues aludiendo a él dice David: Tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, se goza mi lengua, y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, no dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, permítanme que les hable con franqueza acerca del patriarca David. Él murió y fue sepultado, y su tumba se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que Dios le había prometido con juramento que a uno de su linaje lo pondría sobre su trono, habló previendo la resurrección del Mesías, que fue quien no quedó abandonado a la muerte, ni conoció la corrupción en su carne. A Jesús fue a quien Dios resucitó, y de eso todos nosotros somos testigos. Exaltando pues a la derecha de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido, y lo derramó sobre nosotros. Esto es lo que están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así que se hace un anuncio, y este anuncio parte precisamente del día de Pentecostés, el día que han recibido el Espíritu Santo, que se une a la Pascua, porque Pascua y Pentecostés es como una sola fiesta. Nosotros lo sectorizamos en la liturgia para que nos dé tiempo, ¿verdad?, a meditarlo, a reflexionarlo, pero es una misma realidad. Cristo ha muerto, ha resucitado y nos ha dado su Espíritu. Y entonces Pedro hace una relectura del Salmo aplicándolo al rey David, pero poniendo a la persona en quien se ha cumplido esta profecía del Salmo. ¿Y en quién? En Jesucristo. Por eso hace toda una historia, un anuncio salvífico, eso es lo que se llama el querigma, el anuncio de que en Jesucristo muerto y resucitado hay vida, y que con su muerte y su resurrección se nos han perdonado los pecados. Y es curioso la manera en cómo hace el esquema, teniendo en cuenta la mentalidad de una interpretación del tiempo de los judíos que conocen las escrituras, las cita, ¿verdad? De hecho, sigue más o menos la oración del pueblo judío de escucha Israel, tal, porque es lo primero que hace, llama a la escucha. Primero, ¿verdad?, de que lo escuchen, llamen la atención, ¿verdad?, que escuchen sus palabras. Luego anuncia la resurrección, que es el mensaje central del querigma, y luego lo fundamenta en la Biblia, o sea, en el Antiguo Testamento, haciendo una aplicación de un texto que él mismo dice que ¿cómo es posible que David diga esto si al final David se murió? Pues resulta que lo decía de manera profética. Es una interpretación del Antiguo Testamento muy interesante, inspirado por el Espíritu Santo, porque está predicando después de haber recibido el Espíritu Santo, y entonces aplica el texto diciendo: esto es realidad, se basa también en lo que ustedes conocen, ya está profetizado por el Señor, así que escuchen. ¿Verdad? Está dando un mensaje que no es algo que llegó de golpe, sino que quien puede entenderlo y quien ha pasado por el proceso de conocer las escrituras judías puede entender este mensaje y puede también alcanzar la vida. Y esto se entiende si aceptamos que Jesucristo es el Mesías, el Hijo del Dios bendito, que se entregó a la muerte por ti y por mí, por todos nosotros, para que este pueblo en Cristo tenga vida y vida abundante. Pausamos brevemente y regresamos en un instante.
a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. El Señor verdaderamente ha resucitado, y en este tercer domingo de Pascua continuamos con la lectura orante de la palabra, esta lectura de la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, donde vimos cómo el apóstol Pedro, después de haber recibido el Espíritu Santo, hace un resumen de la historia de salvación, del mensaje del querigma, anuncia que Jesucristo ha resucitado, que en las Escrituras ya estaba profetizado, y cita precisamente el Salmo que hemos comentado, el Salmo 15 del rey David, donde aplica una nueva interpretación desde Jesucristo. ¿Quién es el que ha sido resucitado de entre los muertos y no ha pasado por la corrupción de la carne? Ha sido Jesús. Por lo tanto, hace esta nueva interpretación de que el mensaje que Jesús nos trae, la realidad de su resurrección, no solamente algo que de momento apareció ahí, sino que está fundamentado en la Escritura, que es un proceso que el Señor ha venido trayendo a través de su palabra, de una palabra que tiene continuidad, que se ha encarnado y que hoy también nos trae vida eterna. Una vida que se hace de celebración. Y por eso nuestro programa tiene como título El pan de la palabra. Un pan que se parte, una palabra que nos nutre, una palabra que nos alienta y que hace referencia también a la Santa Eucaristía. Y el Evangelio de este domingo que vamos a compartir habla de la fracción del pan. Cómo conocemos a Jesús en la Eucaristía, cómo nos encontramos con Él. Y cómo los discípulos de Maús lo encontraron y lo descubrieron cuando Jesús partió el pan para ellos y se los entregó. Que así como partimos este pan y vamos degustándolo y saboreándolo, a través de la palabra que vamos escuchando, degustemos también la presencia del resucitado que anima y sostiene nuestro camino. Les invito a que abran el libro de los Santos Evangelios, esta vez en el capítulo 24 de San Lucas. Vamos a leer de los versos del 13 al 35. Es un texto muy conocido de muchos de nosotros, lo hemos meditado muchas veces y que hoy cobra sabor especial en el contexto de esta Pascua de la sinodalidad. Escuchemos. El mismo día, primero de la semana, 2 de los discípulos iban a un pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino, iban hablando de todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y siguió caminando con ellos, pero estaban como ciegos y no los reconocieron. Él les dijo: ¿Qué venían comentando por el camino? Ellos se detuvieron, en sus rostros se veía la tristeza. Uno de ellos, llamado Cleofás, les respondió: Tú serás el único forastero en Jerusalén que no se ha enterado de lo que pasó allí en estos días. ¿Qué pasó? Les preguntó. Ellos respondieron: Lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el liberador de Israel. Y además de todo eso, ya van más de 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han dejado sin saber qué pensar. Fueron de madrugada al sepulcro, y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles y les habían asegurado que Él está vivo. Algunos compañeros nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: Qué duros de entendimiento son ustedes. ¿Cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No ven que era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó todo lo que en las Escrituras se refería a él. Cuando llegaron cerca al pueblo donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le hicieron fuerza diciéndole: Quédate con nosotros, que es tarde y ya va a anochecer. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio, y al punto se les abrieron a ellos los ojos, y los reconocieron, pero él desapareció de su vista. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿No es cierto que a lo largo del camino
Iba Él encendiendo el fuego en nuestro corazón con sus palabras a medida que nos mostraba el sentido de las Escrituras. En ese mismo momento se pusieron de camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás compañeros que estaban diciendo: «Es verdad, el Señor resucitó y se apareció a Simón». Ellos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino y cómo se les había dado a conocer al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un hermoso texto que nos propone hoy la liturgia, que es un texto eucarístico eminentemente, porque aquí se habla del sentido de la Eucaristía y por qué nos reunimos el primer día de la semana. Fíjense que se inicia entroncando, porque estos domingos de Pascua es como si fuera un solo domingo, se va narrando todo lo que sucedió en este día especial. El mismo día, el de la resurrección, primero de la semana, en inglés se entiende mejor. Recuerden que los romanos atendían o adoraban a distintos dioses, y el primer día de la semana se lo dedicaban al dios Sol, por eso es Sunday. Luego, cuando Jesús resucita, los cristianos cambian ese nombre, y de llamarlo el día del sol, comenzaron a decir que el verdadero sol, el sol que nace de lo alto, el sol de justicia de Jesucristo. Por eso ese día le cambiaron el nombre y lo llamaron el día del Señor. Y de ahí surge la palabra domingo. Entonces, ¿qué significa la palabra domingo? Día del Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. ¿Por qué nosotros llamamos a Jesucristo el Señor? Porque ha resucitado. Entonces, el primer día de la semana, 2 de los discípulos iban a un pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. Es decir, esto es un dato histórico. Es como si dijeran que caminó, para que lo entiendan un poquito las personas que viven aquí en el área de Ponce, como si fuéramos de de Ponce a Juanadía. Son como unos 10 o 11 kilómetros a pie. Pues en ese camino es que Jesús se hace el encontradizo. Incluso el hecho de que se van a Emaús es como huyendo de la realidad, ¿verdad? Pensando, pues, están tristes, Jesús se murió, no lo han visto, están decepcionados. Entonces, salir de Jerusalén, además de tener esta perspectiva del lugar, que de hecho queda situándose, ni siquiera el camino de que vayan a Galilea va por otro lado, ¿verdad? Casi como hacia el oeste. Entonces va para el otro lado, ni siquiera sigue el camino regular. Casi como si quisieran perderse cerca de Samaria, lugar para donde un judío por lo regular no va a quedarse. Entonces, están desesperados. Sí, después vamos para el pueblito, para allá, uno que esté lejos, pero que no sea ni para Galilea ni para allá afuera, vámonos. Entonces salieron de ahí, por lo tanto es esta realidad de que te decepciona y dejas la comunidad. Ahorita veíamos, ¿verdad?, el hecho de que celebramos la vida, la resurrección, el Señor, la alegría en comunidad. Estos dos dejaron la comunidad, ¿verdad? Se fueron, se quisieron alejar de la comunidad. Y ahí entonces es donde se ubica el texto. Y entonces, ¿qué van haciendo? Van conversando. Importante, en el camino conversan. El camino es signo de la vida. Nuestra vida es un camino. El camino es signo de la fe. Y en esa ruta, ¿de qué hablan? ¿De qué discuten? Yo me imagino que iban diciendo, no, que fíjate que yo que pensaba que tal y que tal, después más adelante nos explicarán de qué venían hablando, pero había una conversación, había un diálogo, había un expresarse mutuamente cómo se sentían, un corazón oprimido, desanimado, desesperanzado. Y sucede el signo, Jesús en persona se acercó y siguió caminando con ellos. Ese verso es muy importante. Jesús en persona se acercó. No es que ellos se acercan a Jesús, es que Jesús se acerca. Los primerió, como dice el Papa Francisco muchas veces, ¿verdad? Dios me primerió, Jesús me primerió. En persona se acerca y sigue caminando con ellos. Pero, ¿qué pasa? Ellos estaban como ciegos y no lo reconocieron. Era Jesús, pero ellos estaban tan metidos en su conversación, estaban tan metidos en lo suyo, que no lo reconocieron. ¿Y qué hace Jesús? Inicia la conversación. Sí, no es que ellos le invitan a contarles, que Jesús pregunta, les interroga, se interesa, que venían comentando por el camino, que de qué están hablando ustedes.
Y ahí entonces ellos abren. Sí, es curioso porque como nosotros ponemos, ¿verdad? Reconocemos que Jesús es camino, verdad y vida. Entonces estos muchachos van caminando, ¿verdad? Van comentando las realidades de lo que sucedió, intercambiando ideas. El hecho es que en ese proceso de ir dialogando se presenta la verdad en persona y no la reconocen hasta que se hace como el encontradizo, como si no supiera nada. Es como que, hey, ¿qué es eso que ustedes están hablando ahí? Porque el hecho es que uno puede decir, pero si ya Dios ya lo sabe, ¿por qué yo tengo que entonces presentarle con mi oración? ¿O porque tengo que conversarlo, pedirle quizá a otra persona que ore por mí? Porque es que Jesús se va colocando cerca de nosotros para establecer una relación personal. Y a veces en el hecho de que nosotros nos alejemos o quizás nos encerramos, que estamos como ciegos, no hemos reconocido que a veces en unas situaciones particulares y específicas, personas, situaciones, el Señor se ha acercado y nos ha hecho quizás esta misma pregunta. ¿Qué es eso que en el camino ibas por ahí quejándote y que ibas desesperanzado o desilusionado? Cuéntamelo, háblame, ¿verdad? Acércate. Ellos tenían su camino. Jesús es el camino. Interesante para que vayamos asociando, ¿no? ¿Y qué sucedieron? Se detuvieron en su camino. ¿Qué tipo de camino tenían ellos? Lo dice a continuación. Un camino de tristeza, porque en su rostro se veía la tristeza, el desánimo, el desaliento. Uno de ellos, y lo identifica, llamado Cleofás, le responde: tú serás el único forastero en Jerusalén que no se ha enterado de lo que pasó allí en estos días. Es decir, ¿de dónde vienes tú? Y entonces Jesús se interesa. Esto es lo bonito. Se interesa y pregunta: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se mete en la conversación, se les mete en el camino, les interroga: cuéntenme, díganme. Pero de eso hablamos en el próximo segmento. Pausamos. También resurrección, ven a nuestras almas en profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. El tercer domingo de Pascua comentamos esta lectura del Evangelio muy conocida, del Evangelio del el camino de los discípulos de Emaús, en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, y cómo Jesús se acerca en el camino particular que ellos están teniendo, el camino que es Jesús, se acerca a ellos y de manera curiosa lo que hace es preguntar qué están hablando, o sea, de qué venían conversando, qué es lo que pasó. Ya, y prácticamente Cleofás lo que le responde es como que tú eres el único que no te has enterado del chisme de lo que pasó allí en Jerusalén, porque todo el mundo se enteró, porque eso fue un tremendo escándalo lo que sucedió allí, que crucificaron a aquel, ¿verdad? Entonces Jesús hace como que, ¿qué? Ellos todavía no lo habían reconocido, simplemente le pregunta, ¿qué? Cuéntame, dime. Y ahí entonces continuamos con esta parte de la lectura. Es el domingo de los qué. ¿Qué camino debo tomar? ¿Qué vienen hablando? ¿Qué es lo que pasó? Cuéntenme. Ellos empiezan a contarle. ¿Y qué pasó? Pues mira lo de Jesús de Nazaret. Y ahora ellos presentan a Jesús de Nazaret. Fíjense la distinción, si se puede decir de esta manera, entre lo que ellos dicen y lo que Pedro, después de Pentecostés, de haber recibido el Espíritu Santo, anunció. Entonces dice, lo de Jesús de Nazaret. Y Jesús dice, ¿qué? Y entonces lo identifican. Era un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Una afirmación interesante, ¿no? Era un profeta delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Qué pasó? Yo imagino la otra, pero ¿y qué pasó? Pues que nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Ajá. ¿Y qué? ¿Y qué más? Nosotros esperábamos que él fuera el liberador de Israel. Ajá. Entendido por liberador que iba a acabar con el imperio. Y además de todo eso, ya van más de 3 días que sucedieron estas cosas. Sí, ya han pasado 3 días. Recuerden que para un judío después de 3 días ya no había regreso de vida. Mientras estaban esos 3 días, yo como que esperaba. Pero ya ese domingo por la tarde,
O sea, ya habían pasado 3 días desde el viernes, litúrgicamente hablando, es decir, según el día judío, ¿no? Sucedieron estas cosas. Entonces dice, y Jesús diga, yo me imagino a Jesús dice, ay, qué interesante. ¿Y qué más? Es verdad, yo reconozco, ¿verdad? Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han dejado saber, sin saber qué pensar, porque eran mujeres. Si hubieran sido hombres, se hubieran detenido a pensarlo, pero son mujeres y no valía su testimonio. ¿Qué pasó? Diría eso. ¿Y qué pasó con esas mujeres? Pues fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles y que le habían asegurado que él está vivo. Ajá. ¿Y qué más? Algunos compañeros nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Así le presentaron el cuadro, ¿no? El escenario. ¿Tú qué dices? Dime tú qué. Sí, la manera en que lo presenta es muy detallado, porque se nota que, al igual que Pedro, son testigos de lo que ha sucedido. O sea, saben qué fue lo que sucedió, cómo sucedió, que murió, que sí lo sepultaron y que la tumba estaba vacía. Pero la diferencia está en cuál es su reacción al suceso. Porque acá podemos ver, ¿verdad? Ya después que recibió Pedro el Espíritu Santo y tal, narra lo mismo, pero con una seguridad de que es la resurrección, de que está fundamentada en la Escritura y todo. Y acá ellos están narrando exactamente lo mismo, sin haber tenido esta experiencia del Espíritu Santo, y es simplemente desanimado, ¿verdad? Como a manera de queja. Incluso es curioso el dato de que cómo dicen, ok, las mujeres dicen esto, y no, como que no es pensar, los muchachos cuando fueron sí lo encontraron así. Y es como que dice, el testimonio de las mujeres nos ha dejado como que de esto, pero cuando fueron los muchachos, pues ellos vieron eso mismo que ellas dijeron. Pues, entonces como que ahí entonces por eso estamos desconcertados. No sabemos qué pensar. O sea, estamos, ¿y qué? Mira, mejor vámonos. Recoge y vámonos. Y arrancaron ahí mismo y ¡fish! Se fueron por la tarde. Antes que termine el tercer día, ya no vamos a esperar un cuarto día. Nos vamos ahí. Y ahí se fueron. Y lo curioso es que se lo están contando a Jesús. Y ahora dice el texto lo que sucede. Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó todo lo que en las Escrituras se referían a él. Así que el que no sabía nada, el que se empegó, el que preguntó, es el que ilumina. Fíjense lo interesante. Es aquel que puede dar, porque él es la verdad. Así que ya está diciéndole, hay otro camino y hay una verdad fundamental que al final resultará que dará vida. Por eso la frase que tenemos este año como subyacente en la reflexión que vamos haciendo en nuestra diócesis, ¿verdad? Jesús es el camino, deja tu camino y vete al verdadero camino que es Jesús. Acepta que la verdad que Jesús nos trae, que es que han vencido el pecado con su muerte y su resurrección, te va a dar, ¿qué hay al final? Vida. Por eso dice, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó todo lo que en las Escrituras se referían a él. Fue haciendo una síntesis de todo lo que decía la palabra, que es la que después Pedro en Pentecostés podrá comunicar. Sí, y el camino, 10 kilómetros, le da tiempo de dar una buena explicación. Una buena catequesis. poco a poco. Pero estaba buena catequesis, porque después al final va a ver cómo ellos... Entonces fue que después que se dieron cuenta, caramba, sí, o sea, me estaban tocando el corazón mientras me estaba hablando y no me di cuenta hasta después, cuando no, ¿verdad? Reconocieron que ya era él y ya no lo pudieron ver. Pero aquí dice, al principio no se dieron cuenta que era él. Ellos mismos dicen, las mujeres y los demás apóstoles tampoco lo vieron. Ellos mismos lo tenían de frente y tampoco lo estaban viendo. O sea que uno curioso como ahora, sin poder verlo, porque, ¿verdad?, su experiencia era distinta, estaban escuchándolo y todo lo que le iban diciendo tenía sentido. Ya habían de su camino, estaban en su camino, pero ya estaban como que acomodándose en el carril del camino de Jesús. No estaban escuchándolo, regresando a la senda, pero por la escucha, ¿verdad? Esto es lo interesante y de lo que también hablamos del camino sinodal. La escucha
la reflexión, el hecho del diálogo, porque en este proceso y en esa escucha, ellos pudieron haber dicho, no nos cuentes más nada, te puedes ir, pero no, siguieron escuchándolo, porque y al final ellos simplemente expresaron su desilusión, su desesperanza, le prestaron atención a este hombre que llegó, le explicó la escritura y su corazón realmente fue poco a poco haciendo ese discernimiento. Interesante porque dice, cuando llegaron cerca al pueblo a donde iban, su camino, su destino, el camino de la desesperanza, el camino de la tristeza, el camino de la huida, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le hicieron fuerza diciendo, quédate con nosotros, que ya es tarde y ya va a anochecer. Interesante. En mi camino de desilusión y de esperanza, en mi tristeza, su palabra ha sido realmente reconfortadora. Quédate, no te vayas, ¿no? ¿Cómo te vamos a dejar ir? Y ahí es donde se da una de las cualidades importantísimas del buen judío, que es el hospedaje, la acogida. Y miren lo que dice, él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, miren las palabras, porque hace referencia al Jueves Santo, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Y al punto, se les abrieron los ojos a ellos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Interesante, ¿no? Un signo, un gesto. Parte el pan. ¿Cómo partiría el pan Jesús, que fue el signo que les hizo a ellos abrir los ojos? Lo partiría de una forma especial. Hicieron memoria de lo que había sucedido 4 días antes, el Jueves Santo. Sí, y teniendo en cuenta que en la Escritura él hizo esta explicación, prácticamente hizo desmenuzar la Escritura para dársela, ¿verdad? Y ellos la entendieran. Hace como que se va, pero en este caso él llega, les explica y entonces no se queda con ellos, ¿verdad? Tampoco haya la fuerza, espera que entonces ellos lo invitan, lo atraen. Entonces cuando parte el pan, entonces reconoce no tan solo que le explicó y le repartió la Escritura, parte el pan tal cual como lo partió cuando hace el signo de la entrega de sí mismo, y entonces ahí es que lo pueden reconocer. Al punto, se le abrieron a ellos los ojos y le reconocieron. Él desaparece. Descubren que hay una nueva presencia. Esto es la resurrección. La nueva presencia de Jesús en nuestras vidas. Entonces cambia la conversación y el uno al otro dijeron, caramba. Ese caramba no estaba. Pero no es cierto. Que a lo largo del camino iba él encendiendo el fuego en nuestro corazón con sus palabras, a medida que nos mostraba el sentido de las Escrituras. Y entonces, en ese mismo momento, se pusieron de camino. ¿A dónde? Para atrás. No, al camino de Jesús. Desandaron lo que habían dado, porque entonces se dieron cuenta que la verdad que habían descubierto tenía un camino de vuelta, y la vuelta era a la comunidad. Regresaron a Jerusalén. Y era de noche. Al principio fue desilusionados de día. Y ahora sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de lo que esperara en el camino, olvídate, este es el camino de Jesús. Aunque esté de noche, regresamos a la comunidad y se fueron. ¿Verdad? Esto también, como ya están llenos de la luz del Espíritu, por lo tanto ya no tienen nada que temer. Y esto empalma otra vez con el Salmo. Aunque camine de noche, ¿verdad? No importa. Van allá porque es el camino de Jesús y ahí se encuentran con la comunidad. ¿Y qué dice la comunidad? Pues hay fiesta. Hay fiesta en la comunidad porque aquellos estaban allá diciendo, es verdad, el Señor resucitó y se apareció a Simón. Y entonces ellos contaron cómo le habían pasado en el camino de tristeza, de angustia, cómo se había acercado este Señor y se había dado a conocer al partir el pan. Y entonces entendieron y descubrieron el gran tesoro que tenemos nosotros cada domingo, la Eucaristía. Te conocimos, Señor, al partir el pan. No dejes de ir hoy a la Eucaristía. Únete, reúnete, ve a la asamblea, cuenta lo que te ha pasado en el camino y deja que Jesús te alimente con su cuerpo y con su sangre. Se nos acabó el tiempo. Nos vemos la próxima semana en nuestro programa, El Pan de la Palabra. El pan de la unidad, el
en esta nueva etapa de la sinodalidad, con el lema Yo soy el camino, la verdad y la vida. Caminemos juntos en comunión, participación y misión. En profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor.